Y a propósito de la atención que enfrenta a la prensa crítica con el gobierno argentino, en el programa La Noche de NTN24, Martínez Chéveres, vocero del diario El Clarín, aseguró que con la ley de comunicación la presidenta Cristina Fernández busca colonizar y silenciar a los medios de comunicación críticos de su régimen. Esta es una ley que, a su juicio, impide el monopolio mediático por el bien de los argentinos o atenta contra la libertad de expresión, afectando los intereses de los ciudadanos de su país. Se da en el marco de un proceso de colonización de medios por parte del gobierno. Desde que está esta ley aprobada, más del 80% de las radios y los canales de televisión de la Argentina han pasado a depender directa o indirectamente del gobierno nacional, ya sea por la pauta publicitaria oficial, que ha crecido de manera escandalosa y que financia a varios de los canales abiertos y por cable que hay en la Argentina. Uno puede compartir, y de hecho comparte la idea de que haya normas que impidan los monopolios, obviamente los monopolios públicos, los monopolios privados, todo tipo de monopolios en la comunicación. Esta ley, ese objetivo no lo cumple. Esta ley, por eso decimos que en algunos aspectos fue hecha con nombre y apellido. El objetivo claramente era silenciar las señales de cable del Grupo Clarín. A mí me parece que lo que se está discutiendo, y lo ha dicho la Corte Suprema en otras decisiones, es otra cuestión, que es una cuestión que tiene que ver con una cuestión de carácter patrimonial, y no de la libertad de expresión que la Corte ya ha dicho que no está en riesgo en la Argentina. La ley de medios, la ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, fue aprobada luego de un impulso muy grande durante muchos años de organizaciones sociales, expertos, universidades, tuvo debates en todo el país de la que participaron, por ejemplo, todas las universidades nacionales, en la cual se marcaba la necesidad de que el periodo democrático contara con una nueva ley que regulara los medios de comunicación audiovisual, porque la ley anterior había sido sancionada durante la dictadura militar. NTN24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Quito con Jaime Mantilla, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Mantilla, buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora en el informativo de NTN24. Ustedes han adelantado una visita de 2 días en territorio argentino. Preséntenos, por favor, a esta hora aquí en NTN24 las principales conclusiones de esa visita. Bueno, buenos días, Roland, y buenos días a todos los oyentes de América Latina. La visita de nuestra comisión no es la primera que se hace a la Argentina en estos últimos tiempos. Esta es la tercera visita en la que hemos comprobado una vez más la manipulación que se hace de la ley para controlarla. Es una receta muy parecida a la que otros países, especialmente unidos alrededor del ALBA, están haciendo en América Latina. La libertad de expresión, que tanto se repite, tanto se habla, tiene que ser plural, y en eso estamos de acuerdo en el señalamiento que hace Reporteros Sin Fronteras. Lamentablemente tenemos que darnos cuenta que los medios de información como mecanismos de libertad de expresión tienen que tener una financiación, y en estos momentos no se da el caso de que o se los financia por parte de las empresas privadas o se las financia por parte de los gobiernos. Es grave lo que Martín Echeverri señala en el sentido de que el 80% de los medios audiovisuales argentinos se encuentran en una forma u otra ya manejados por un gobierno. Es gravísimo que los gobiernos o los grupos de poder tengan mucha injerencia en los canales que difunden la libertad de expresión. La ACIP ha sido muy concreta en ese sentido. La ACIP ha intervenido en la Argentina en repetidas ocasiones. La primera ocasión en el año 78, cuando se expresó muy duramente, inclusive contra algunos miembros, por la falta de seguimiento y de denuncia a las atrocidades que los gobiernos militares causaron en ese país. Señor Mantilla. Igual también, sí, perdón. En el informe que ustedes han realizado señalan o han utilizado diferentes frases. Hay una que me llama mucho la atención. El gobierno se ocupa de desacreditar socialmente a los medios de comunicación mediante el hostigamiento constante a periodistas, entre otros medios. Las dos
principales herramientas que los gobiernos de esta índole utilizan es primero el hostigamiento a los medios y a los periodistas. Existe ya una autocensura en nuestros países y ese hostigamiento no solamente es desde la parte económica a través de la publicidad o a la prohibición de que en determinadas entidades públicas adquieran los periódicos que se supone son de la oposición del gobierno, que no son de oposición, sino independientes. El hostigamiento se da también a través de la denuncia malsana en cadenas de televisión contra periodistas, llegando inclusive a enseñar las fotos de esos periodistas como para que la vindicta pública se cobre algún tipo de desquite. Y eso es gravísimo. Los gobiernos, y vuelvo a repetir, no solo los gobiernos, los poderes en general, no pueden estar desacreditando a los medios o desacreditando la capacidad del ciudadano común para expresarse libremente. Ya para terminar, entonces, ¿qué puede decirnos usted sobre la posición que tiene Reporteros Sin Fronteras al asegurar que la polémica ley de medios en Argentina facilita el pluralismo, ya que se podría permitir la participación de diferentes sectores? ¿Rechazarían ustedes o no estarían de acuerdo frente a este pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras entonces? Defenderemos como el que más, el que Reporteros Sin Fronteras y cualquier organización de la ciudadanía se exprese en la forma que crean. Personalmente no comparto exactamente el ángulo que Reporteros Sin Fronteras ha utilizado, porque el pluralismo no solamente se da en base de abrir los espectros radiofónicos o de televisión hacia grupos supuestamente que han sido hechos a un lado por los medios, sino se da cuando existe una verdadera libertad de expresión de todos los ciudadanos a través de cualquier medio, Así que respeto lo que piensan Reporteros Sin Fronteras, creo que es fundamental respetar lo que piensan las personas que creen en otro tipo de soluciones, pero creo que nosotros como Sociedad Interamericana de Prensa tenemos que luchar para que la libertad de expresión, prensa e información sea real como sustento de las democracias de América Latina.